En una gala benéfica cerrada para la élite de la ciudad, humilló públicamente a alguien y luego fue más allá, cruzando la línea al derramar vino sobre ella, convencido de que era intocable. Se equivocó. Lo que ocurrió después dejó a todo el salón en shock y desató una cadena de acontecimientos que ya no pudieron detenerse. Mira hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El hotel se alzaba en el corazón del distrito antiguo, como una afirmación silenciosa de permanencia. Sus muros de piedra, pulidos por décadas de restauraciones meticulosas, parecían resistir no solo el paso del tiempo, sino también cualquier intento de cuestionar el orden que protegían. Cada arco, cada columna, cada detalle ornamental hablaba de una historia escrita por quienes siempre habían tenido el privilegio de escribirla. No era simplemente un edificio, sino un filtro. Un umbral invisible separaba a quienes podían cruzar sus puertas con naturalidad de aquellos para quienes ese interior seguiría siendo un mundo ajeno, inaccesible. Esa noche, el hotel se preparaba para recibir a la élite de la ciudad bajo el pretexto de una gala benéfica. Desde el exterior, la iluminación cálida suavizaba la severidad de la fachada, creando una ilusión de acogida. Sin embargo, bastaba con acercarse a la entrada para comprender que la invitación no era universal. Guardias discretos, vestidos con trajes oscuros y gestos entrenados para no llamar la atención, revisaban nombres con una precisión que no admitía errores. No sonreían. No era necesario. Su función no era agradar, sino confirmar que cada persona pertenecía al lugar que intentaba ocupar. En el interior, el salón principal se desplegaba como un escenario cuidadosamente diseñado. Las lámparas de cristal colgaban del techo alto, proyectando destellos dorados sobre el mármol pulido del suelo. Las paredes, revestidas de espejos y frescos restaurados a un costo incalculable, multiplicaban la sensación de amplitud y riqueza. Una orquesta de cuerdas interpretaba piezas suaves, elegidas no para ser escuchadas con atención, sino para llenar los silencios sin perturbarlos. La música flotaba en el aire como una presencia constante, elegante y contenida, marcando el ritmo de una noche que debía transcurrir sin sobresaltos. Las conversaciones se desarrollaban en tonos medidos, con risas calculadas y gestos precisos. Nadie hablaba demasiado alto. Nadie se permitía una emoción que no estuviera previamente aceptada por el entorno. Cada saludo, cada apretón de manos, cada inclinación de cabeza obedecía a reglas no escritas, aprendidas a lo largo de años de pertenencia a ese círculo cerrado. En ese espacio, incluso el silencio tenía significado. Callar en el momento adecuado era tan importante como decir lo correcto en voz baja. El propósito declarado del evento era noble. Pancartas colocadas estratégicamente mostraban imágenes de niños sonriendo, acompañadas de textos cuidadosamente redactados que hablaban de esperanza, de oportunidades, de futuros mejores. Representantes de la fundación organizadora se movían entre los invitados, agradeciendo donaciones, explicando proyectos, recordando con sutileza quiénes habían contribuido con las sumas más generosas. La caridad allí no era solo un acto de ayuda, sino una puesta en escena. Permitía a los asistentes reafirmar su imagen de personas comprometidas sin necesidad de cuestionar las estructuras que los mantenían en la cúspide. Entre la multitud, el personal del hotel se desplazaba con precisión casi invisible. Los camareros vestían uniformes impecables que parecían diseñados para confundirlos con el entorno. Sus pasos eran silenciosos, sus expresiones neutras. Sabían que debían ver todo y no reconocer nada. Recibían copas vacías sin contacto visual. Escuchaban órdenes formuladas como si el aire mismo las pronunciara. Para muchos de los invitados, eran poco más que extensiones del mobiliario, presentes solo en la medida en que cumplían una función. La atención en ese salón era un recurso valioso y rara vez se destinaba a quienes no tenían poder. Ronda Rousey cruzó las puertas sin anuncio previo. Su nombre no figuraba en los programas visibles ni fue pronunciado en voz alta a su llegada. Vestía un vestido de noche elegante pero sobrio, de líneas limpias, elegido más por comodidad y discreción que por deseo de destacar. Caminaba con una seguridad tranquila, sin prisa, observando el espacio con una atención que contrastaba con la actitud distraída de muchos a su alrededor.
Para la mayoría era simplemente otra invitada. Algunos rostros parecieron reconocer algo familiar en su porte, pero la duda se disipaba rápidamente en un entorno donde la fama solo tenía valor cuando era exhibida de manera explícita. Ella no había acudido por apariencia ni por obligación social. Su vínculo con la fundación era real, construido a lo largo del tiempo a partir de un interés genuino por los programas que apoyaban a niños enfrentados a realidades difíciles. Con los años había aprendido que incluso las mejores intenciones podían diluirse cuando pasaban por filtros de prestigio e influencia. Aquella noche quería observar sin intermediarios, entender cómo funcionaba realmente la maquinaria detrás de los discursos y las sonrisas ensayadas. Mientras avanzaba por el salón, Ronda percibía detalles que otros pasaban por alto. Notaba cómo las conversaciones se interrumpían levemente cuando ciertas figuras se acercaban, cómo los cuerpos se orientaban de manera casi automática hacia quienes concentraban poder. Observaba la forma en que la risa se intensificaba alrededor de determinados invitados y se apagaba apenas se alejaban. El espacio se revelaba como un mapa vivo de jerarquías, con líneas invisibles tan rígidas como el acero. Cerca de una de las mesas largas, un camarero joven se detuvo un instante más de lo necesario para ajustar la bandeja que sostenía. Sus hombros estaban tensos, su atención enfocada en cada movimiento. Ronda captó la expresión en su rostro, una mezcla de concentración y ansiedad que no provenía de la falta de habilidad, sino de la conciencia de lo que estaba en juego. Un error mínimo, allí, podía tener consecuencias desproporcionadas. El joven desapareció entre la multitud, y ella sintió, sin saber aún por qué, que aquella tensión no era casual. No muy lejos, una mujer coordinaba a los voluntarios de la fundación. Su vestido era elegante pero discreto, su postura recta a pesar de las horas evidentes de trabajo. Hablaba con sinceridad cuando explicaba los proyectos, y su mirada se iluminaba al mencionar a los niños beneficiados. Sin embargo, esa luz se apagaba ligeramente cada vez que un invitado la interrumpía, tratando sus palabras como un ruido de fondo. Era una figura esencial para el propósito del evento, y al mismo tiempo fácilmente ignorada. En el centro de un pequeño círculo de atención destacaba el hijo de uno de los multimillonarios más influyentes de la ciudad. Vestía un smoking perfectamente ajustado y se movía con la soltura de quien nunca había dudado de su lugar en el mundo. Las personas se inclinaban hacia él al escucharle hablar, reían con rapidez ante sus comentarios, deseosas de mantenerse dentro de su órbita. Para él, la gala no era un acto de compromiso, sino un escenario. Sus ojos recorrían la sala evaluando, midiendo, estableciendo relaciones de superioridad sin necesidad de expresarlas abiertamente. Las reglas no dichas del evento se manifestaban en cada gesto. Nadie levantaba la voz. Nadie provocaba una escena. Cualquier incomodidad era suavizada o desplazada hacia espacios privados. Quienes rompían la armonía eran apartados con discreción, su ausencia explicada con frases vagas. Era un sistema diseñado para protegerse a sí mismo, para asegurar que nada impredecible alterara la superficie pulida. A medida que avanzaba la noche, la orquesta cambiaba de pieza sin interrupciones, y las copas se rellenaban antes de vaciarse por completo. Ronda percibía la dualidad del lugar, la coexistencia de un deseo auténtico de ayudar con una determinación igualmente auténtica de preservar el control. La gala prometía generosidad, pero exigía silencio a cambio. Sintió la tensión antes de que se hiciera evidente. Pequeñas señales comenzaban a aparecer, casi imperceptibles. Un gesto brusco, una risa con un filo extraño, una mirada sostenida más de lo habitual. El hijo del multimillonario hizo un movimiento amplio con la mano en algún punto, su tono elevándose lo suficiente para atraer atención sin romper las normas. Algunas cabezas se giraron con curiosidad. Ronda se detuvo cerca del borde del salón y recorrió la escena con la mirada. Percibía el peso del espacio, la expectativa de que cada persona desempeñara su papel sin desviaciones. Reconocía esa presión. La había encontrado en distintos contextos a lo largo de su vida, siempre disfrazada de tradición o de normalidad. Aquella noche sabía que no permanecería indiferente si ese orden se utilizaba para aplastar a alguien más vulnerable. El joven camarero reapareció, avanzando hacia la mesa donde se encontraba el heredero.
Sus pasos eran cuidadosos, su expresión controlada, aunque un leve temblor en las manos traicionaba su nerviosismo. La música seguía sonando, las conversaciones continuaban, ajenas a la fisura que empezaba a abrirse bajo la superficie. Nadie parecía advertir que el equilibrio del salón estaba a punto de romperse, que la elegancia tan cuidadosamente construida se sostenía sobre una base frágil. Mientras las copas tintineaban y las risas flotaban en el aire, algo comenzaba a moverse, lento pero inevitable. No era aún un conflicto visible, sino una acumulación silenciosa de arrogancia y sumisión. Ronda lo sentía con claridad. Sabía que bastaría un gesto, una palabra, un instante mal calculado para que todo aquello saliera a la luz. El salón seguía brillando bajo las lámparas de cristal, confiado en su propia inmunidad, sin imaginar que la noche apenas estaba comenzando. La tensión que Ronda había percibido en el aire comenzó a adquirir una forma más definida a medida que el joven camarero avanzaba hacia la mesa central. Nada en su movimiento era brusco ni descuidado. Cada paso estaba medido, cada gesto ensayado por la necesidad constante de no llamar la atención. Aún así, el espacio parecía cerrarse a su alrededor, como si el salón mismo aguardara una oportunidad para recordarle cuál era su lugar. Desde su posición cercana al borde de la sala, Ronda siguió la escena sin apartar la mirada, consciente de que algo irrelevante en apariencia estaba a punto de adquirir un peso desproporcionado. El hijo del multimillonario se apoyaba con despreocupación en el borde de la mesa, sosteniendo una copa de vino con la facilidad de quien nunca había temido derramarla. Su postura transmitía dominio, una seguridad cultivada desde la infancia, reforzada por años de observar cómo los demás se adaptaban a sus deseos sin necesidad de que él los expresara con claridad. A su alrededor, un pequeño grupo de invitados reía con atención calculada, atentos a cada palabra que salía de su boca. No eran amigos en el sentido estricto del término, sino satélites, personas conscientes de que la cercanía a ese centro de poder podía traducirse en oportunidades futuras. El camarero se detuvo frente a la mesa y escuchó la orden que le fue dirigida con un tono que no admitía réplica. Asintió de inmediato, ajustando la bandeja en sus manos. En ese instante un invitado pasó demasiado cerca, rozándole el brazo. Fue un contacto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el equilibrio por una fracción de segundo. Uno de los vasos se inclinó y el vino se deslizó peligrosamente hacia el borde, sin llegar a caer. El camarero reaccionó con rapidez, estabilizando la bandeja antes de que el líquido se derramara. El silencio que siguió duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente. El heredero lo notó al instante. Sus ojos se afilaron no por preocupación, sino por algo distinto, algo que Ronda reconoció con inquietud. Era la expresión de quien percibe una oportunidad. El camarero, consciente de haber estado a un paso del desastre, contuvo el aliento y murmuró una disculpa preventiva, aunque nada tangible había ocurrido. No hubo vino en el suelo, ni manchas en la ropa de nadie. El error, en cualquier medida razonable, no existía. Sin embargo, el hijo del multimillonario enderezó el cuerpo lentamente, como si se preparara para hablar ante una audiencia. Su voz se elevó apenas lo suficiente para ser escuchada por quienes estaban más cerca, manteniendo la apariencia de una corrección casual. Comentó el incidente con una sonrisa ladeada, subrayando la importancia de la perfección en un lugar como aquel. Sus palabras, envueltas en un tono casi didáctico, llevaban una carga clara de desprecio. No se trataba de señalar una falla, sino de exhibirla. El camarero bajó la mirada de inmediato. Se disculpó otra vez, esta vez con mayor urgencia, y ajustó la bandeja contra su pecho, como si intentara protegerse tras ella. Ronda pudo ver cómo sus hombros se encogían levemente, un gesto inconsciente de quien desea desaparecer. A su alrededor, algunas risas surgieron con timidez, no tanto por diversión como por reflejo. Reír era más seguro que guardar silencio. El heredero continuó hablando, ampliando el comentario inicial. Mencionó los estándares del lugar, la generosidad de los asistentes, la expectativa de excelencia absoluta. Cada frase estaba diseñada para recordar al camarero la fragilidad de su posición. No había gritos ni insultos explícitos, pero la humillación se desplegaba con precisión,
reforzada por la mirada atenta de quienes observaban. El joven asentía, atrapado entre la necesidad de mostrar arrepentimiento y el deseo de huir. Ronda sintió como la escena adquiría un carácter ritual. No era la primera vez que aquel hombre hablaba de esa manera, ni sería la última. El error insignificante se había convertido en una excusa, en un medio para reafirmar jerarquías. La atención de la sala comenzaba a concentrarse en ese punto, como si todos entendieran, incluso sin admitirlo, que estaban presenciando una demostración de poder más que una corrección necesaria. Cerca de allí, la coordinadora de voluntarios percibió lo que estaba ocurriendo y se aproximó con cautela. Su expresión era tensa, pero su voz se mantuvo serena cuando intentó intervenir, sugiriendo que todo estaba bajo control. El heredero le dedicó una mirada fugaz, suficiente para silenciarla sin palabras. Ella se detuvo, consciente de los límites que no debía cruzar si quería conservar su lugar. El camarero intentó retirarse, dando un paso atrás con la intención evidente de alejarse de la mesa. El heredero lo bloqueó con un movimiento casual, sin tocarlo, pero dejando claro que la conversación no había terminado. Le recordó con una amabilidad cargada de amenaza que oportunidades como esa eran escasas, que siempre había alguien dispuesto a ocupar su puesto. Las palabras se deslizaron con suavidad, pero su significado era brutal. El joven comprendió que no se esperaba de él una respuesta, sino una aceptación silenciosa de su inferioridad. Ronda observó cómo los invitados reaccionaban de maneras distintas. Algunos desviaban la mirada, fingiendo interés en conversaciones cercanas. Otros observaban con una curiosidad casi morbosa. Nadie intervenía. El silencio colectivo funcionaba como un acuerdo tácito, un recordatorio de que enfrentarse al heredero implicaba riesgos que pocos estaban dispuestos a asumir. En ese instante, quedó claro que la humillación no era un accidente, sino una consecuencia previsible de un sistema que permitía y alentaba ese comportamiento. El camarero volvió a disculparse, esta vez con la voz apenas audible. Su rostro estaba enrojecido, no por ira, sino por vergüenza. Había aprendido, quizá desde su primer día en ese trabajo, que discutir o justificarse solo empeoraba las cosas. La única salida era soportar el momento y esperar que pasara. Ronda sintió una presión creciente en el pecho al reconocer esa resignación. No era solo el temor a perder el empleo, sino algo más profundo, una aceptación forzada de que su dignidad era negociable. El heredero pareció satisfecho por un momento. Su sonrisa se amplió, y el tono de su voz se suavizó, como si estuviera concluyendo una lección. Algunos de sus acompañantes asintieron, reforzando la sensación de que todo aquello formaba parte de un orden natural. El camarero finalmente recibió permiso implícito para retirarse y se alejó con pasos rápidos, manteniendo la cabeza baja. La escena, para muchos, había terminado, pero para Ronda aquello era solo el comienzo. Lo que había presenciado no era una anécdota aislada, sino una manifestación clara de las reglas que gobernaban ese espacio. Había visto cómo un gesto mínimo podía ser utilizado para recordar a alguien su vulnerabilidad, cómo el silencio de los demás convertía la humillación en un acto colectivo. Mientras la música continuaba y las conversaciones retomaban su ritmo, ella comprendió que la calma del salón era engañosa. El heredero volvió a reclinarse con aparente tranquilidad, retomando la charla con su círculo. Las risas regresaron, un poco más altas, como si el episodio hubiera servido para animar el ambiente. Sin embargo, algo había cambiado. La tensión no se había disipado, simplemente se había desplazado. Ronda sentía que el equilibrio precario del lugar había sido alterado, aunque la mayoría prefiriera ignorarlo. Observó al camarero perderse entre la multitud, su figura encorvada contrastando con la opulencia que lo rodeaba. Pensó en cuántas veces escenas similares habrían ocurrido sin testigos dispuestos a recordarlas, sin consecuencias visibles. La noche seguía su curso, pero bajo la superficie pulida se acumulaba una energía distinta, una sensación de que la próxima ruptura no sería tan fácil de ocultar. Ronda inhaló despacio, consciente de que lo que había visto no podía ser deshecho. El gesto del heredero había dejado una marca invisible en el salón, una señal de advertencia tanto para quienes habían sido humillados
como para quienes habían elegido callar. La música seguía sonando, las copas continuaban llenándose, pero el aire estaba cargado de algo más que elegancia. La historia que se estaba escribiendo esa noche avanzaba con paso firme hacia un punto del que no habría retorno. Y Ronda sabía, con una certeza que no le dejaba espacio a la duda, que no permanecería al margen cuando llegara ese momento. La escena no se disipó con la retirada del camarero. Aunque el joven había desaparecido entre la multitud, la huella de la humillación permanecía suspendida en el aire, como un eco que nadie quería reconocer. El salón había recuperado su murmullo habitual, las risas habían vuelto a ocupar su lugar y la orquesta continuaba tocando con la misma precisión impecable. Sin embargo, algo esencial se había alterado. Ronda lo sentía con claridad. La calma era solo aparente, una capa fina que ocultaba una tensión más profunda, alimentada por el recuerdo reciente de lo que todos habían visto y decidido ignorar. Ella permanecía inmóvil, observando al heredero mientras retomaba su papel de anfitrión informal. Hablaba con soltura, gesticulaba con naturalidad, como si el episodio anterior no hubiera sido más que una distracción sin importancia. Su entorno inmediato respondía con sonrisas cómplices, reafirmando la normalidad de su comportamiento. Aquella indiferencia resultaba más perturbadora que el acto mismo. No era solo el abuso de poder lo que inquietaba a Ronda, sino la facilidad con la que era absorbido por el ambiente, convertido en parte del paisaje. Mientras avanzaba lentamente por el salón, Ronda repasaba internamente lo ocurrido. Conocía bien ese tipo de situaciones, aunque se manifestaran de formas distintas. Había visto cómo el silencio colectivo se convertía en un arma, cómo la pasividad legitimaba actos que, de otro modo, resultarían inaceptables. Sabía también que intervenir tenía un costo. No se trataba únicamente de confrontar a una persona influyente, sino de desafiar un sistema que funcionaba precisamente porque la mayoría prefería no cuestionarlo. Su decisión no fue impulsiva. No surgió de un estallido de ira ni de un deseo de protagonismo. Fue el resultado de una certeza creciente, de la convicción de que permitir que aquello quedara impune equivalía a aceptarlo. Ronda comprendía que, en ese entorno, cualquier intervención sería interpretada como una transgresión. Aún así, sabía que permanecer en silencio tendría un peso mayor, uno que no estaba dispuesta a cargar. Se detuvo a pocos pasos del grupo que rodeaba al heredero. No levantó la voz ni hizo gestos bruscos. Su presencia, sin embargo, fue suficiente para alterar la dinámica. Algunos de los invitados notaron su aproximación y desviaron la mirada, incómodos ante la posibilidad de que algo más ocurriera. El heredero, al darse cuenta de que ella se había acercado, arqueó ligeramente una ceja, sorprendido más por la audacia que por la intención. Ronda habló con calma. Sus palabras fueron directas, desprovistas de acusación, pero firmes. Señaló que el error había sido mínimo, que no había habido consecuencias reales, y que el camarero ya se había disculpado. No apeló a la emoción ni buscó apoyo en el público. Simplemente expuso lo evidente, confiando en que la lógica, aunque rara vez bienvenida en ese espacio, aún pudiera tener algún peso. Durante un instante, el salón pareció detenerse. Las conversaciones cercanas se apagaron y la atención se concentró en ese pequeño núcleo. El heredero parpadeó, como si necesitara un segundo para procesar lo que estaba ocurriendo. No estaba acostumbrado a ser cuestionado, y menos aún de esa manera. Una risa suave escapó de sus labios, no por diversión genuina, sino como mecanismo defensivo. El sonido buscaba minimizar la intervención, reducirla a una anécdota sin importancia. Respondió con un tono condescendiente, agradeciendo la preocupación de Ronda como si se tratara de un gesto innecesario. Sugirió que ella quizá no comprendía del todo cómo funcionaban las cosas en ese tipo de eventos. Su voz mantenía una amabilidad superficial, pero cada palabra llevaba implícita una advertencia. Estaba marcando territorio, recordándole que aquel no era su espacio para opinar. Alrededor, algunos invitados rieron con cautela. No era una risa abierta, sino un eco inseguro, una forma de alinearse sin comprometerse del todo. Otros permanecieron en silencio.
observando con una mezcla de interés y nerviosismo. La atención había cambiado de foco. El camarero ya no era el centro del espectáculo. Ahora lo era la mujer que había osado interrumpir el flujo natural de la noche. El camarero, que aún no se había alejado del todo, aprovechó el momento para retirarse definitivamente. Lo hizo sin hacer ruido, con un movimiento rápido y contenido. Al pasar cerca de Rhonda, murmuró un agradecimiento casi inaudible, una expresión de alivio que duró apenas un segundo. Ella lo notó y comprendió que, aunque su intervención no había resuelto el problema, al menos había ofrecido una salida inmediata. El heredero observó cómo el joven se alejaba y volvió a centrar su atención en Rhonda. Su sonrisa se afinó, perdiendo el matiz ligero que había mantenido hasta entonces. La conversación ya no giraba en torno a un error menor, sino a la desobediencia implícita en su gesto. Él no podía permitir que aquello quedara sin respuesta. En un entorno donde la autoridad se sostenía en la percepción de control, ceder significaba debilidad. Comenzó a hacer comentarios más personales, cuestionando con sutileza la presencia de Rhonda en el evento. Insinuó que quizá había interpretado la situación de manera exagerada, que tal vez no estaba familiarizada con las normas no escritas de ese tipo de reuniones. Sus palabras se envolvían en humor, pero la intención era clara. Estaba redefiniendo el marco del conflicto, desplazándolo de la humillación del camarero a la supuesta falta de entendimiento de ella. Rhonda escuchó sin interrumpir. Su expresión se mantuvo serena, aunque por dentro evaluaba cada palabra. Reconocía la estrategia. No se trataba de dialogar, sino de desacreditarla, de convertirla en una intrusa cuya opinión carecía de legitimidad. Sabía que responder de manera defensiva solo reforzaría esa narrativa. Por eso eligió el silencio, uno distinto al que había permitido la humillación inicial. Este era un silencio consciente, deliberado, que obligaba al otro a seguir hablando. La reacción del heredero fue inmediata. Interpretó su quietud como una oportunidad para avanzar. Amplió sus comentarios incorporando observaciones sobre el ambiente, sobre la importancia de mantener la armonía, sobre cómo ciertos comportamientos podían resultar incómodos para los demás. En apariencia hablaba en nombre del grupo, pero en realidad estaba señalando a Rhonda como la fuente de la incomodidad. Algunos invitados asintieron, aliviados por la posibilidad de que el problema se resolviera desplazando la responsabilidad. La coordinadora de voluntarios observaba la escena desde una corta distancia. Su postura era tensa, sus manos entrelazadas con fuerza. Quería intervenir, decir algo, pero conocía demasiado bien las consecuencias de hacerlo. Aún así, la inquietud en su rostro era evidente. Ella había presenciado la humillación del camarero y ahora veía cómo la situación se transformaba en algo más complejo, más peligroso. No era solo una cuestión de respeto, sino de quién tenía derecho a hablar. El heredero dio un paso más cerca de Rhonda, reduciendo el espacio entre ambos. No la tocó, pero la proximidad era intencional. Buscaba imponer presencia, recordar quién dominaba ese entorno. Su voz bajó ligeramente, adoptando un tono que pretendía ser confidencial, casi paternal. Le sugirió que por su propio bien dejara el asunto allí. El mensaje era claro. Retirarse ahora sería la opción más sensata. Rhonda sostuvo su mirada sin desafío explícito. No necesitaba palabras para comprender lo que estaba en juego. Sabía que aquel intercambio había cambiado la naturaleza de la noche. Lo que comenzó como una observación razonable se había convertido en un desafío abierto al orden establecido. El salón, con toda su elegancia, parecía contener la respiración. Algunos invitados empezaban a sentirse incómodos de verdad, conscientes de que la situación ya no podía resolverse con una broma o un gesto de cortesía. El silencio volvió a expandirse, más denso que antes. Esta vez, no era el silencio de la indiferencia, sino el de la expectativa. Todos aguardaban la próxima reacción, el siguiente movimiento que definiría cómo terminaría ese enfrentamiento. Rhonda sentía el peso de las miradas sobre ella, la presión de un entorno que esperaba su retirada para restablecer la normalidad. Pero no se movió. Permaneció allí, firme, consciente de que su sola presencia estaba desafiando algo mucho más grande que una persona. El heredero percibió esa resistencia y su expresión se endureció. En ese instante,
Ronda supo que la conversación había llegado a un punto crítico. Lo que siguiera ya no sería una discusión velada, sino una escalada. El silencio que ella había roto no volvería a cerrarse con facilidad. El conflicto, ahora expuesto, avanzaba hacia una frontera que ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. El silencio que siguió al último intercambio no fue un alivio, sino una presión que se acumuló en el centro del salón. La música de la orquesta continuaba, fiel a su partitura, pero sonaba distante, como si proviniera de otra habitación. Los invitados, antes relajados en su murmullo elegante, ahora medían cada gesto con una atención distinta. La escena había dejado de ser un incidente menor para convertirse en un punto de fricción visible, uno que amenazaba con quebrar la ilusión de control que el lugar se esforzaba por sostener. El heredero percibió ese cambio con la sensibilidad de quien ha pasado la vida leyendo los estados de ánimo ajenos para utilizarlos a su favor. Su sonrisa, que hasta hacía unos segundos había conservado una ligereza estudiada, se volvió más rígida. La condescendencia dio paso a una ironía más afilada. Comenzó a hablar de nuevo, esta vez sin el velo de amabilidad que había empleado antes. Sus palabras se deslizaron hacia comentarios que rozaban lo personal, formulados con cuidado para parecer observaciones inocentes y no ataques directos. Se refirió al ambiente, a la delicadeza de aquel espacio, insinuando que no todos comprendían lo que se esperaba en un lugar así. Habló de fuerza y de presencia, de cómo ciertas actitudes resultaban discordantes entre trajes a medida y copas de cristal. Cada frase estaba diseñada para provocar una reacción, para empujar a Ronda a una respuesta que pudiera ser utilizada en su contra. Algunos invitados rieron, no con entusiasmo, sino con una tensión apenas disimulada. Reír seguía siendo una forma de alinearse sin exponerse demasiado. Ronda permaneció inmóvil, escuchando. Sentía el peso de la atención colectiva, esa expectativa silenciosa que pedía un desenlace rápido y cómodo. Era consciente de que el heredero estaba probando los límites, evaluando hasta dónde podía llegar sin perder el apoyo tácito del salón. Ella reconocía la estrategia y, por eso mismo, se negó a ofrecerle lo que buscaba. No replicó con insultos ni justificó su presencia. Su quietud se convirtió en una respuesta en sí misma. La incomodidad se propagó. Algunas personas desviaron la mirada, fingiendo interés en conversaciones cercanas que ya no existían. Otras sacaron discretamente sus teléfonos, no para intervenir, sino para registrar lo que intuían que podía convertirse en algo más grande. La coordinadora de voluntarios observaba con una tensión visible en el rostro. Sabía que el ambiente estaba cruzando una línea peligrosa y que la ausencia de una intervención clara por parte de la administración solo agravaba la situación. El gerente del hotel, consciente del riesgo, se mantuvo a cierta distancia. Su mente calculaba opciones, sopesando consecuencias. Intervenir significaba reconocer públicamente un problema. No hacerlo implicaba permitir que la escena continuara. Eligió la inacción, confiando en que la presión social bastaría para que Ronda se retirara y el orden se restableciera por sí solo. Aquella decisión, silenciosa y aparentemente prudente, selló el curso de los acontecimientos. El heredero dio un paso más, acercándose lo suficiente para imponer su presencia sin llegar a tocarla. Su voz descendió ligeramente, adoptando un tono que pretendía ser íntimo, casi confidencial, aunque sus palabras seguían siendo audibles para quienes estaban cerca. Comentó algo sobre la conveniencia de saber cuándo retirarse, de no insistir en asuntos que ya habían sido resueltos. El mensaje era claro. Aquel era un aviso, no una invitación al diálogo. Ronda sostuvo su mirada, sin desafío abierto, pero sin ceder. En su interior, el momento se definía con una claridad absoluta. Comprendía que el conflicto había dejado de ser verbal y que la escalada no dependía ya de ella. El heredero necesitaba un desenlace que reafirmara su autoridad frente a todos. La mera resistencia, por silenciosa que fuera, se había convertido en una afrenta que no estaba dispuesto a dejar sin castigo. Las risas se apagaron casi por completo. El salón, tan acostumbrado a resolver sus tensiones bajo la superficie, ahora enfrentaba una situación que exigía una resolución visible. El heredero percibió ese vacío, y en lugar de retroceder,
decidió llenarlo con un gesto definitivo. Tomó la copa de vino que aún sostenía, levantándola con un movimiento lento, deliberado. El cristal reflejó la luz de las lámparas, y el líquido oscuro brilló con una intensidad casi teatral. Por un instante, todo pareció detenerse. Algunos invitados contuvieron la respiración, otros fruncieron el ceño con inquietud. La intención era evidente, aunque pocos querían admitirlo incluso en sus propios pensamientos. Ronda notó el gesto y sintió una calma extraña asentarse en su interior. No era resignación, sino una aceptación lúcida de lo que estaba a punto de ocurrir. Comprendía que ese acto marcaría un antes y un después, no solo para ella, sino para todos los presentes. El heredero inclinó la copa y dejó que el vino se derramara sobre ella. El líquido recorrió su cabello y empapó la tela de su vestido, contrastando de manera brutal con la elegancia del entorno. Un murmullo recorrió el salón, seguido de exclamaciones ahogadas. La orquesta falló una nota, apenas perceptible, pero suficiente para subrayar la gravedad del momento. La escena, imposible de ignorar, se impuso sobre cualquier intento de normalidad. Algunos rieron, nerviosos, sin saber cómo reaccionar. Otros llevaron instintivamente la mano a la boca. Varios teléfonos se alzaron sin disimulo, capturando el instante desde distintos ángulos. El heredero permaneció erguido, con una expresión de satisfacción apenas contenida. Había cruzado la línea con plena conciencia, convencido de que su posición lo protegía de cualquier consecuencia real. Para él, aquel gesto no era un arrebato, sino una declaración. Ronda sintió el vino deslizarse por su piel, frío y pegajoso. No retrocedió. No bajó la cabeza. Levantó la mirada lentamente, encontrándose con los ojos del heredero. En ese intercambio silencioso, se produjo una inversión que muchos no supieron interpretar de inmediato. La humillación que él había intentado imponer no se asentó como esperaba. En lugar de vergüenza, encontró una serenidad firme, una presencia que no se desmoronaba bajo el peso del agravio. El gerente dio un paso adelante y luego se detuvo, paralizado por la magnitud de lo ocurrido. La coordinadora de voluntarios apretó los labios, luchando contra la urgencia de hablar. El salón entero parecía suspendido entre dos realidades: la de siempre, donde actos así se diluían sin consecuencias, y otra que empezaba a tomar forma en ese mismo instante, alimentada por la evidencia visible y la multitud de testigos. El vino goteó hasta el suelo de mármol, dejando una mancha oscura que rompía la perfección pulida del espacio. Era un contraste imposible de ignorar, una marca que no podía ser limpiada de inmediato ni borrada de la memoria colectiva. La elegancia del lugar se reveló frágil, incapaz de ocultar la crudeza del acto que acababa de producirse. El heredero esperó la reacción que consideraba inevitable. Imaginó un gesto de retirada, una expresión de vergüenza, quizá un intento de contener la rabia. Cualquiera de esas respuestas habría confirmado su dominio. Sin embargo, lo que recibió fue algo distinto. Ronda permanecía allí, inmóvil, con la mirada clara y el cuerpo firme. La escena había alcanzado su punto de no retorno. En ese silencio cargado, quedó claro para todos que la noche había cambiado de naturaleza. Lo que había comenzado como una corrección cruel y había escalado a un enfrentamiento verbal, se había transformado ahora en una agresión pública imposible de justificar. El castigo que el heredero había elegido para reafirmar su autoridad había expuesto, sin quererlo, la vulnerabilidad de ese mismo poder. Ronda respiró despacio, consciente de cada mirada sobre ella. Sentía el peso del salón, la expectativa de un entorno que deseaba, desesperadamente, que el incidente se disolviera. Pero sabía que ya no era posible. La línea había sido cruzada ante demasiados ojos, registrada por demasiadas cámaras. Lo que ocurriera a continuación no podría ocultarse tras discursos ni sonrisas. El heredero, percibiendo una inquietud inesperada entre los invitados, tensó la mandíbula. Por primera vez desde que la escena había comenzado, algo parecido a la duda cruzó su expresión. Había apostado por la humillación como cierre del conflicto, convencido de que sería suficiente. No había previsto la resistencia silenciosa, ni el efecto que tendría sobre quienes observaban. El salón, todavía iluminado por las lámparas de cristal, ya no parecía un refugio de estabilidad.
Bajo su brillo, la verdad se había abierto paso con una claridad incómoda. El castigo público, concebido como una demostración final de poder, había revelado algo más profundo y peligroso. Había puesto en evidencia un sistema que dependía de la sumisión y del silencio para sostenerse. Ronda permanecía en el centro de esa revelación, empapada de vino, pero intacta en su determinación. Sabía que el momento siguiente sería decisivo. La respuesta que diera, o incluso la ausencia de ella, definiría no solo el desenlace inmediato, sino las consecuencias que se extenderían mucho más allá de aquel salón. El aire estaba cargado de una expectativa densa, y todos, sin excepción, comprendían que lo que sucediera después ya no podría ser controlado de la misma manera. Durante un instante después de que el vino se derramara, el tiempo pareció detenerse. El salón entero quedó suspendido en una quietud antinatural, como si incluso las lámparas hubieran contenido su brillo. Nadie se movió. Nadie habló. La escena permanecía intacta, congelada en la expectativa de una reacción que todos daban por segura. En ese silencio denso, el heredero sostuvo la copa vacía con una expresión de triunfo contenido, convencido de haber cerrado el conflicto de la única manera que consideraba definitiva. Ronda sentía el líquido frío deslizándose por su cuello y empapando la tela de su vestido. La sensación, lejos de desorientarla, la ancló con una claridad absoluta en el presente. No había sorpresa en su mente, ni miedo, ni vergüenza. Solo una comprensión precisa de la amenaza implícita en aquel gesto. Aquello ya no era una humillación social. Era una provocación deliberada, una afirmación de dominio ejecutada frente a testigos. El límite había sido cruzado de forma consciente y pública. Levantó la mirada despacio. Sus ojos se encontraron con los del heredero, que aguardaba la reacción con una seguridad casi mecánica. Él esperaba un retroceso, una palabra, un gesto que confirmara su superioridad. Lo que encontró fue una quietud distinta, una calma que no se parecía en nada a la sumisión. Esa fracción de segundo bastó para que algo cambiara en su expresión, aunque no llegó a identificar qué. Ronda actuó sin alzar la voz, sin anunciar su intención. Su movimiento fue breve, preciso, ejecutado con la economía de alguien que conoce exactamente sus capacidades y sus límites. Cerró la distancia entre ambos en un solo paso controlado, interceptando el avance implícito del heredero antes de que pudiera convertirse en otra provocación. El contacto fue firme pero contenido, suficiente para romper su equilibrio y obligarlo a retroceder. No hubo violencia innecesaria ni gesto teatral. Fue una respuesta directa a una agresión clara. El heredero trastabilló, sorprendido. La confianza que había sostenido su postura se fracturó en ese instante, reemplazada por una expresión de incredulidad que recorrió su rostro. No estaba preparado para una reacción así. No había previsto que la humillación no produjera el efecto esperado. El breve desplazamiento, la pérdida momentánea de control, lo expusieron ante el salón de una forma que jamás había experimentado. Ronda lo soltó de inmediato y dio un paso atrás, restableciendo la distancia. Su respiración era regular, su postura estable. No buscaba prolongar el enfrentamiento ni convertirlo en espectáculo. Había marcado un límite y lo había hecho de la manera más clara posible. El mensaje no estaba en la fuerza del gesto, sino en su contención. El salón estalló en reacciones fragmentadas. Algunas personas gritaron, otras hablaron al mismo tiempo, generando un murmullo caótico que se expandió con rapidez. Las sillas se movieron. El sonido del mármol bajo los zapatos rompió la quietud previa. Varios invitados levantaron los teléfonos, sin dudarlo, grabando la escena con una mezcla de urgencia y fascinación. Lo que había comenzado como un episodio incómodo se había transformado en algo imposible de ocultar. La orquesta dejó de tocar. Los músicos bajaron los instrumentos, intercambiando miradas tensas mientras el sonido se extinguía por completo. El silencio musical dejó al descubierto el ruido real del salón, las voces superpuestas, las exclamaciones ahogadas, el choque de copas al ser colocadas con descuido sobre las mesas. La elegancia cuidadosamente mantenida se desmoronaba ante la imposibilidad de controlar lo ocurrido. La seguridad reaccionó con un retraso evidente.
Dos guardias avanzaron entre la multitud con expresión de desconcierto, mirando alternativamente a Ronda y al heredero, tratando de comprender a quién debían contener. El heredero alzó la voz, exigiendo intervención, señalando a Ronda con un gesto brusco. Su tono era autoritario, pero había perdido la firmeza anterior. La orden sonó más como una súplica envuelta en ira que como una instrucción incuestionable. Ronda no se movió. Permaneció en su lugar, con el vestido aún manchado, sin intentar limpiarlo ni cubrirse. La evidencia del acto previo era visible para todos. Cuando habló, lo hizo con una voz serena, suficientemente alta para ser escuchada sin imponerse por la fuerza. Explicó con claridad lo que había ocurrido, sin exageraciones ni acusaciones. Enumeró los hechos en el orden en que se habían producido, desde la humillación inicial hasta la agresión pública. Su relato contrastaba con el tono exaltado del heredero y añadía una capa de racionalidad a un ambiente dominado por el desconcierto. Los guardias dudaron. Uno de ellos miró el suelo manchado de vino, luego los teléfonos levantados, después a los rostros de los invitados que ya no sonreían. La situación se había salido del guión habitual. Cualquier acción precipitada tendría consecuencias visibles e inmediatas. La jerarquía implícita que solía dictar sus movimientos ya no ofrecía una respuesta clara. El gerente del hotel apareció por fin, avanzando con rapidez nerviosa. Intentó imponer orden con palabras apresuradas, sugiriendo que todo había sido un malentendido, que la situación debía resolverse en privado. Su mirada se desplazaba con ansiedad, calculando daños, buscando una salida que preservara la imagen del evento. Sin embargo, su intervención resultó insuficiente. Demasiadas personas habían visto demasiado. La coordinadora de voluntarios se acercó unos pasos, superando su propia indecisión. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció al señalar lo evidente, al confirmar lo que muchos habían presenciado. No habló con acusaciones, sino con una honestidad que desarmó cualquier intento de trivializar lo ocurrido. Su testimonio, breve pero firme, añadió peso a la versión de Ronda. Un murmullo diferente recorrió el salón, uno cargado de reconocimiento. Alguien pronunció el nombre de Ronda en voz baja, como una pregunta. Otro lo confirmó con un gesto. La información se propagó con rapidez, transformando la percepción colectiva en cuestión de segundos. El heredero lo notó y palideció. La seguridad que había sustentado su comportamiento comenzó a desintegrarse ante la posibilidad real de consecuencias. Ronda percibió ese cambio, pero no lo utilizó. No hizo alarde de su identidad ni reclamó un trato especial. Se limitó a permanecer allí, visible, accesible, sin huir del escrutinio. Su actitud reforzaba el contraste con la agitación del heredero, que ahora miraba alrededor en busca de apoyo y encontraba miradas esquivas, pasos hacia atrás, silencios incómodos. La seguridad, finalmente, creó un perímetro laxo, separando a ambos del centro del salón. El heredero fue conducido hacia un lado, todavía protestando, su voz quebrada por la frustración. Ronda fue invitada a acompañarlos y aceptó sin resistencia. No había urgencia en su movimiento, ni prisa por abandonar el lugar. Sabía que el momento decisivo ya había ocurrido. Mientras se abría paso entre los invitados, Ronda captó fragmentos de conversaciones, especulaciones susurradas, intentos de comprender lo que acababan de presenciar. La noche había dejado de pertenecer al guión previsto. El evento benéfico, con su fachada de armonía y control, se encontraba ahora en ruinas simbólicas. Nada de lo ocurrido podría reducirse a un incidente aislado. El heredero fue apartado del centro de atención, su figura encogida por una mezcla de ira y desconcierto. La imagen contrastaba de manera brutal con la autoridad que había exhibido minutos antes. Ronda observó sin satisfacción ni rencor. Sabía que la respuesta inmediata había sido necesaria, pero también comprendía que aquello era solo el comienzo. Cuando el salón comenzó a reorganizarse, sin música y sin risas, quedó claro que la herida abierta no se cerraría con facilidad. Los teléfonos seguían grabando, los testigos comentaban. La realidad se filtraba más allá de las paredes del hotel. Ronda, aún con el vestido manchado, avanzó con la certeza de que la línea trazada no podría borrarse. La respuesta inmediata había roto la ilusión de inmunidad. Lo que vendría después escapaba ya al control de ese espacio,
y todos lo sabían. La mañana llegó sin ofrecer tregua. La claridad del día no suavizó lo ocurrido la noche anterior. Al contrario, lo volvió imposible de ocultar. Antes de que el personal del hotel terminara de reorganizar el salón y borrar las huellas visibles del caos, los primeros fragmentos del incidente ya circulaban fuera de aquellas paredes. Videos breves, grabados con manos temblorosas y ángulos imperfectos, comenzaron a aparecer en las redes. El vino derramándose, el movimiento repentino, el gesto de sorpresa en el rostro del heredero. Cada imagen carecía de contexto completo, pero juntas componían una verdad que resultaba inconfundible. En los círculos de poder, el pánico se propagó con rapidez. Teléfonos que no dejaban de sonar, mensajes enviados antes del amanecer, reuniones improvisadas convocadas con urgencia. Abogados y asesores de imagen fueron llamados de inmediato. El objetivo era claro: recuperar el control del relato antes de que se solidificara en algo irreversible. Se redactaron comunicados cuidadosamente ambiguos, palabras medidas al milímetro, para hablar de malentendidos y situaciones desafortunadas sin asumir responsabilidad directa. El tono buscaba calma, pero revelaba miedo. La familia del heredero actuó con la eficiencia de quien ha protegido su nombre durante generaciones. La estrategia no era nueva: minimizar, desviar, presionar. Contactaron a la dirección del hotel, a miembros influyentes de la fundación, a cualquiera cuya colaboración pudiera ayudar a contener el daño. El mensaje nunca se expresaba de forma explícita, pero se entendía con claridad. El silencio tendría recompensa. La resistencia, consecuencias. En el hotel, el ambiente se volvió rígido. El personal fue instruido para no hablar con nadie fuera de los canales oficiales. Las grabaciones internas fueron revisadas con cautela, su acceso restringido. El gerente que había dudado la noche anterior se encontró ahora bajo un escrutinio incómodo. Comprendió demasiado tarde que la neutralidad no ofrecía protección cuando el poder se sentía amenazado. El joven camarero despertó esa mañana con una sensación de irrealidad. Mensajes de números desconocidos inundaban su teléfono, algunos ofreciendo apoyo, otros sugiriendo prudencia. Fue citado a una reunión con representantes legales del hotel, quienes hablaron de cooperación y confidencialidad, recordándole cláusulas de contrato y políticas internas. El miedo que había aprendido a aceptar como parte de su vida laboral volvió a apretarle el pecho. Sabía lo fácil que era desaparecer cuando uno se convertía en un problema. La coordinadora de voluntarios enfrentó su propio dilema. Correos electrónicos comenzaron a llegar, pidiéndole explicaciones, aconsejándole discreción, insinuando que dejara el asunto en manos de la dirección. Mientras leía cada mensaje, la imagen del vino, cayendo bajo las lámparas de cristal, regresaba con insistencia. La misión de la fundación había sido siempre la dignidad. Guardar silencio ahora significaba traicionarla. Ronda atravesó esas horas con una calma deliberada. Emitió una declaración breve y precisa, sin dramatismos ni acusaciones. Se limitó a exponer los hechos y a manifestar su disposición a colaborar con cualquier investigación. No buscó dominar la narrativa, sino sostenerla en la verdad. Esa postura, tan distante del ruido que la rodeaba, desconcertó a quienes esperaban una reacción más agresiva o defensiva. Con el paso del día, aparecieron más videos. Nuevos ángulos completaban la secuencia, mostrando con mayor claridad la humillación previa, el gesto del vino, la respuesta inmediata. Cada fragmento reducía el espacio para la negación. Comentaristas comenzaron a hablar no solo del incidente, sino de lo que representaba. La conversación se desplazó del escándalo puntual a la estructura que lo había permitido. El heredero observaba cómo el control se le escapaba de las manos. Sus intentos iniciales por imponer su versión se diluyeron ante la evidencia acumulada. Personas que la noche anterior habían reído a su lado emitieron declaraciones cautelosas, marcando distancia. Invitaciones fueron retiradas en silencio. Reuniones pospuestas indefinidamente. La red que siempre lo había sostenido empezaba a replegarse, no por principios, sino por autopreservación. Dentro de la fundación, las tensiones se intensificaron. El consejo directivo se reunió en sesiones prolongadas, debatiendo entre la lealtad a grandes donantes
y la necesidad de credibilidad pública. Algunos insistían en proteger la imagen a cualquier costo. Otros advertían que el costo de hacerlo sería mayor. Por primera vez en mucho tiempo, las discusiones no giraban solo en torno a cifras, sino a valores que habían sido mencionados durante años, sin ser puestos a prueba. La coordinadora de voluntarios decidió hablar. Su testimonio no fue grandilocuente, pero sí firme. Describió lo que había visto, no solo esa noche, sino patrones que ahora cobraban un sentido inquietante. Su voz, antes relegada a un segundo plano, adquirió un peso inesperado. Descubrió que no estaba sola. Otras personas comenzaron a compartir experiencias similares, relatos que habían permanecido ocultos por temor o resignación. El camarero, con apoyo legal inesperado, encontró el valor para expresar lo ocurrido desde su perspectiva. Habló de la vergüenza, del miedo constante a perderlo todo por un error mínimo, de la sensación de ser reducido a una lección pública. Sus palabras resonaron con fuerza, no porque fueran excepcionales, sino porque resultaban demasiado comunes. Muchos se reconocieron en ellas. Los intentos por silenciar esas voces solo intensificaron la atención. Filtraciones de correos y mensajes revelaron esfuerzos coordinados por controlar daños en lugar de enfrentar responsabilidades. La indignación creció, alimentada por la percepción de que el problema no era un individuo, sino un sistema habituado a protegerse a sí mismo. Ronda mantuvo contacto con quienes habían quedado más expuestos. No ofreció promesas vacías ni protagonismo. Su apoyo fue constante y práctico, enfocado en evitar que las consecuencias recayeran sobre quienes menos poder tenían. Su presencia recordaba que la respuesta inmediata de la noche anterior no había sido un impulso aislado, sino el inicio de un compromiso. Conforme pasaron los días, el impacto se extendió. El nombre del hotel se convirtió en símbolo de debate. Se anunciaron revisiones de protocolos, programas de formación, compromisos públicos que antes habrían parecido innecesarios. La fundación reestructuró su liderazgo, declarando una intención de transparencia que muchos recibieron con escepticismo, pero que marcaba un cambio innegable. El heredero se retiró de la vida pública. Su ausencia fue interpretada de múltiples maneras, pero ninguna logró restaurar la imagen de invulnerabilidad que había proyectado. Los procesos legales avanzaron con una lentitud meticulosa, observados por una opinión pública que ya no aceptaba resoluciones en silencio. Por primera vez, el dinero parecía no ser suficiente para cerrar el asunto. Ronda volvió a su vida cotidiana sin celebrar victorias. Sabía que lo ocurrido no podía considerarse un triunfo. Demasiadas cosas habían quedado expuestas para reducirlo a eso. Lo entendía como una interrupción, una grieta abierta en una estructura que había dependido del silencio para sostenerse. A veces pensaba, la justicia no llegaba como una respuesta clara, sino como una pregunta imposible de ignorar. Días después, el salón del hotel volvió a lucir impecable. El mármol fue pulido hasta recuperar su brillo. Las lámparas colgaban con la misma elegancia de siempre. No quedaba rastro visible de la noche que lo había sacudido. Sin embargo, la memoria persistía. Quienes entraban allí ya no podían hacerlo con la misma inocencia. Sabían que bajo la belleza y la tradición se había revelado algo más. El círculo cerrado no desapareció. El poder rara vez se disuelve por completo. Pero se había abierto, aunque fuera ligeramente. Y a través de esa abertura, la luz había entrado. Para quienes habían vivido a la sombra de ese sistema, ese cambio, por pequeño que fuera, significaba el comienzo de algo distinto. El silencio, finalmente, había dejado de funcionar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes y otros videos que aparecen en pantalla. Comparte este video para que más personas puedan verlo.